Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Hernán Mercado. En el equipo, Ricardo Bizarra, Alejandra Sofía y Benjamín Sallargués. En la producción, Mora Bizarra. Participan más desmadejantes. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Un nuevo programa de Manejando Radio. Como siempre, con Mora Bizarra en la producción, Benjamín Sallargués y Alejandra en la conducción periodística y quien les habla, José Pepe Mercado. Hoy con un invitado que seguimos para seguir charlando en realidad con este ciclo de entrevistas dedicados a la época de la resistencia y de los años 70. Parecerían ser en principio, según nos marcan los conocedores de la historia del movimiento nacional, como dos etapas que se van mancomunando, que se van uniendo en una línea medio borrosa en el tiempo: la resistencia pura del peronismo después del 55 y la irrupción de los sectores medios y la juventud, quizás sobre finales de los 60, principios de los 70. Y para eso, nada mejor que el invitado de hoy, que lo va a presentar Alejandra. Ale. Así es, en esta noche de lunes de Desmadejando Radio vamos a hablar un poquito de y con Roberto Baschetti, este militante peronista, sociólogo, investigador, historiador, escritor, tiene una profusa colección de libros que ha escrito, mucho material que ya desmadejaremos junto a él. Y Roberto también trabajó más de 20 años en la Biblioteca Nacional, en el área de donaciones y canjes, con también esa rica actividad de interactuar alrededor de los libros y esta pasión que él tiene por escribir, por documentar, por compartir esto. También Roberto, en su historial de militancia, participó en la campaña Lucha y Vuelve en 1973 con el objetivo del regreso de Juan Domingo Perón a nuestro país. Y también en el ámbito universitario fue invitado a participar en las cátedras libres organizadas para conocer y discutir el pensamiento y acción de Ernesto Che Guevara, de John William Cook, de Rodolfo Walsh, de Felipe Vallese, nada menos que estas figuras en las que Roberto ha tenido participación para construir memoria y esto también actualidad. En el 2008 la Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés de dicha Cámara la obra de este escritor, investigador, de Roberto, nuestro invitado, y en el año 2015 fue declarado personalidad destacada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la cultura, por este aporte a la recuperación de la memoria histórica y política de Argentina. Libros tantísimos: Rodolfo Walsh vivo, La memoria de los de abajo, Documentos de la resistencia peronista 1955-1970, La clase obrera peronista, y uno muy reciente, muy fresquito, Quemá esas cartas, Rompe esas fotos, Montoneros 1970-2020, de una editorial que quiere mucho, que es Girones de mi vida. Un poquito de lo que vamos a conversar con este invitado, que es Roberto Baschetti, que ya está siendo bienvenido a este rato de charla radial. Roberto, por ahí para desmadejar, más allá de lo que he dicho y lo que sabemos y otros saben de vos, tal vez esto que fue lo primero mencionado, lo que quizás más te identifique, que es decir, un militante peronista. ¿Cómo podrías brevemente, en minutos radiales, por ahí hacer un trazo de este amor, de este vínculo con tu militancia? Sí, habría que remontarse por ahí a mis 17 años, cuando empecé a militar o a interesarme en la militancia. Yo me había recibido de bachiller en 1967 en el Colegio del Salvador, que está ahí en Callao, entre Tucumán y Lavalle. Los jesuitas son muy particulares para dar educación porque son muy amplios, te dejan leer todo, te educan, no te cortan, digamos. Entonces nosotros podíamos leer lo que quisiéramos o lo que teníamos a mano, y obviamente eran momentos muy fuertes de la historia argentina, porque había una dictadura militar, la de Onganía, que se había entronizado en 1966, pero ya te digo, nosotros teníamos libertad para pensar y libertad para escribir. Una vez recibido de bachiller, en un primer momento pensé estudiar abogacía,
y conseguí paralelamente un trabajo como meritorio en unos tribunales de trabajo que estaban en la bajada de la calle Arroyo, antes de llegar a Libertador, que ya no existe más ese lugar. Y esa fue mi primera conexión con el peronismo. Ustedes se preguntarán por qué. Porque evidentemente a ese lugar llegaban todos los conflictos que había que dilucidar en el área del trabajo, ¿no? Para eso estaban los tribunales de trabajo. Entre paréntesis, los había creado Perón durante su gobierno, porque antes no existían. La razón siempre la tenía el patrón y usted marche preso, en pocas palabras. Entonces, trabajando ahí como meritorio, es decir, esto significaba que trabajaba y no cobraba un peso, muchas veces las audiencias empezaban más tarde que lo previsto, entonces le hacían hacer una mansadora, una antesala al hombre que venía a reclamar sus derechos, y eso me permitía charlar con ellos, ofrecerle un mate cocido, un pedazo de pan, algo, y en algunos casos comenzábamos a hablar y este hombre me contaba de cómo se había vivido en la primera época peronista, cuando había derechos, había trabajo, había educación, o sea, un país para todos. Y eso de alguna manera me fue formando y me fue demostrando que ese país que era posible, podía ser de vuelta posible con la militancia de todos los jóvenes, que queríamos nada más que nada menos que una patria justa, libre, soberana. Y ahora quizás también agregando, y en ese momento ya lo pensábamos, con una patria grande, con deseos comunes para toda esa América. Así que a partir de ahí comencé a militar, primero de una manera totalmente inorgánica, o sea, sabía que había un acto, iba, sabía que había una charla y aparecía, y recién, digamos, se fue formando orgánicamente a partir del año 71, cuando hice el servicio militar obligatorio en el 3 de Infantería, en La Tablada, y ahí conocí a un querido amigo que está secuestrado, desaparecido, que se llamaba Marcelo Aníbal Castelo, y que nos hicimos muy amigos en la conscripción, y él me invitó a militar en su barrio, en Liniers, en la Juventud Peronista de Liniers. Y ahí fui, y ahí empezamos esa militancia ininterrumpida hasta el día de hoy. Y bueno, con todos los avatares típicos del Luchi Vuelve, como vos dijiste, con organizar a toda la gente para ir a buscar a Perón el 17 de noviembre del 72 a Ezeiza. Además, eran cosas que solamente lograba el Perón y el peronismo, ¿no? Porque estos muchachos de Liniers, donde yo militaba, muchos de ellos también eran de la barra de Vélez, del equipo de fútbol de Vélez, y habían organizado la noche anterior, o la madrugada del 17 de noviembre, ir sigilosamente y de noche hasta Mataderos, hasta Lugano 1, Lugano 2, para juntarse ahí con los compañeros y partir todos juntos, como se pudiera, hasta llegar a Ezeiza. Y yo pensaba, se van a juntar estos de Vélez con estos que son de Chicago, que se odian, no se pueden ni ver, pero Perón lograba todo, que estuvieran todos juntos gritando, y me acuerdo a las 4 de la mañana en ese barrio de Soldati, perdón, no de Soldati, de Mataderos, todos cantando, arriba Doña Rosa, arriba Don Pascual, nos vamos para Ezeiza a ver al general. Y la gente se empezó a sumar, y cada vez éramos más, y ya después no nos dejaban caminar por la ruta, y tuvimos que cruzar el campo, y después nos persiguieron, nos tiraron gases lacrimógenos, ametrallaban por arriba de los árboles, la copa de los árboles, y nosotros seguíamos ahí. Fue una jornada que yo nunca me lo voy a olvidar. Llovía cántaros. Cuando volví a casa, muerto, cansado, porque entre la organización y el acto en sí de tratar de llegar hasta Ezeiza, habían pasado casi 48 horas desde el comienzo de la jornada, y me acuerdo que de la lluvia me saqué el pantalón vaquero,
para ponerlo a lavar, no porque estaba empapado, digamos, a secar, y las piernas eran azules, las tenía azules como un pitufo, porque se había descolorado totalmente el vaquero de tenerlo todo ese tiempo conmigo. Y cuando dije, bueno, me voy a descansar un rato, me llamaron al rato que vamos todos para Vicente López, a la casa de Perón. Así que bueno, eso es inolvidable. ¿También perdiste, Roberto, en esa oportunidad tu documento? ¿También se te mojó el documento o no lo llevabas? No. Es un clásico, los documentos que se tramitaron después de esa gesta. No. Lo que ahora te voy a contar cómo después qué ocurrió con eso. La otra. Entonces hacemos un pequeño alto. Hacemos un pequeño alto, Roberto, y luego seguimos, escuchamos Dale. Un poco de música. ¿Cómo no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Retomamos entonces con Roberto Brachetti la charla de hoy. Y bueno, esa mención que has hecho de Ezeiza, de ir a recibir a Perón, que por fin venía, eso fue una gesta realmente monumental. La cantidad de gente que fue, gente que no tenía encuadramiento, gente que se movía por el corazón. Esto luego va adquiriendo otra, diríamos,
expresión, o se va notando, diría, más la tensión interna que había en el movimiento peronista. Es decir, esto se ve claramente en lo que es 6-2, y entonces yo recuerdo una cabeza de Perón que entra con el peronismo de base de Berazategui, y se produce lo que es el segundo tiroteo. Es decir, todas estas cosas que a mí me pasan como flashes. ¿Cómo se podría hacer una línea de historia con esto? Mira, no es sencillo, y menos en 10 minutos, ¿no? Pero de alguna manera yo pienso que mientras Perón, que siempre fue el conductor estratégico del movimiento nacional justicialista o peronista, como lo querramos llamar, estuvo en el exilio y había acá un enemigo claro, que era la dictadura cívico-militar de turno o los gobiernos débiles que proscribían al peronismo, la situación era fácil porque éramos todos peronistas y todos peleábamos contra la proscripción del peronismo y por el regreso de Perón a la Argentina. Perón escribió millares y millares de cartas a cada uno de las personas que le escribían, ya sea en forma individual o representando alguna agrupación. Yo, sin ir más lejos acá, tengo las obras completas de él, que son 38 tomos de cartas. Imagínate que esto debe ser la punta de un iceberg de lo que realmente escribió. Y a cada uno le decía lo que esa persona quería escuchar. Obviamente sin faltar a los principios y tampoco sin ser éticamente condenable, muy por el contrario. Él siempre decía que si me tengo que quedar con los buenos nada más, me quedo con muy pocos. Entonces tengo que escribir a todos y a todos explicarles hacia dónde va el peronismo y demás. Mientras entonces estuvimos en la oposición y Perón en el exilio, todo fue bien. Pero como te digo, todos teníamos, nosotros y los del otro lado y los del medio, cartas donde Perón avalaban su conducta y su actitud. Y todos se sentían peronistas, todos se sentían que Perón estaba con ellos y todos se sentían que la palabra de Perón era la que avalaba su accionar. Entonces, cuando estuvo en juego el poder y estuvo en juego, digamos, el futuro del movimiento nacional peronista, ahí empezaron los soberanos despelotes que terminaron en una espiral de violencia que todos sabemos. Y al final, los únicos que se favorecieron fueron los grupos oligárquicos y su brazo armado, los militares, que dieron un nuevo golpe y el más sangriento que hubo en la Argentina. Yo creo que eso también sirve para entender que ahora, por ejemplo, que tenemos otro gobierno nacional, popular, tenemos que estar todos juntos contra ese enemigo común y dejar de lado las rencillas y los problemas que ocasionaron tantas muertes y tantos problemas. Yo creo que pasa por ahí, y eso explica, como vos decís, un 6-1 pletórico, lleno de épica, y un 6-2 con más de 4 millones de personas que no pudieron ver a Perón y se tuvieron que ir cabizbajos, y muchos de nosotros sabiendo que ahora venía lo peor, ¿no? Roberto, cuando te presentábamos hablábamos de la cantidad de publicaciones, de libros que has escrito sobre estas temáticas, y de quemás cartas, rompes fotos, no sé bien si dije el orden correcto, Montoneros, 1970-2020, digamos, haciendo un tamiz. ¿Qué estás rescatando en esa obra tuya? Bueno, mira, ya que estamos, es un mamotreto. No sé si se llega a ver bien. Para quienes estamos así, no para la radio, pero sí para ver bien, el volumen importante de este libro. 700 páginas, tamaño de las páginas A4, 350 ilustraciones, y con, digamos, manuscritos, fotografías, en fin, todo el material que ayude a comprender una historia, que es la historia de Montoneros en este caso, y donde pongo en evidencia 3 cosas que quedan totalmente demostradas a lo largo del libro. Primero, que la violencia política en la Argentina no empezó en 1970, como nos quieren hacer creer, con el secuestro y la ejecución de Aramburu,
sino que por el contrario comenzó mucho antes, en 1951, cuando se quiso matar a Perón acá en Campo de Mayo, un grupo de oficiales del arma de caballería, que era el arma más oligárquica. Entre ellos estaba Lanusse, que después fue presidente de la República, presidente de facto. 1953, cuando pusieron bombas en Plaza de Mayo, cuando Perón había vuelto de Chile haciendo un acuerdo muy favorable con Chile, tanto a nivel político como a nivel económico. La gente llenó, como siempre, la Plaza de Mayo para escuchar a Perón, y sectores de la Unión Cívica Radical pusieron bombas y murieron 5 personas. Y entre ellas estaba Carranza, que después, el ministro Carranza tiene una estación de subte, y ahí sigue hasta el día de hoy, pese a que fue un genocida. Eso fue en 1953. En 1955, como sabemos, los bombardeos a Plaza de Mayo, con una cantidad de bombas tiradas mayor a la que se tiraron en Guernica en la Guerra Civil Española, con la diferencia que ahí eran aviones de fascistas y nazis bombardeando al pueblo vasco republicano, y acá eran argentinos matando a argentinos. Y así podemos seguir en los años posteriores, sin ir más lejos. 1956, los fusilamientos de civiles y militares peronistas, y a posteriori el plan CONINTES, Conmoción Interna de Estado, que llenaba nuevamente las cárceles de presos peronistas y de izquierda. Bueno, y así hasta el día de la ejecución de Aramburu. Entonces, no se puede decir que esa violencia política empezó con ese acto, sino mucho antes. La segunda cosa que quería demostrar era la gran aceptación y cómo se reclutaban cuadros en todos los ámbitos territoriales donde Montoneros actuó. A nivel universitario, a nivel barrios, a nivel villas, a nivel secundarios, a nivel inquilinatos, y así podemos seguir. Y por supuesto todo eso se destruyó a sangre y fuego con el golpe militar, que lo primero que quiso hacer es matar a todos esos cuadros, e inclusive con una gran presencia en Montoneros en las fábricas, a punto tal que en muchas fábricas los dueños de las fábricas no hablaban con los gremialistas, que eran, digamos, los representantes oficiales del gremio, porque las bases los pasaban por arriba, y esas bases, que muchos de ellos tenían que ver con Montoneros, eran los que ponían inclusive los ritmos de producción en la fábrica. Y ya sabemos que si al patrón le tocamos los ritmos de producción, se le acaba la plusvalía. Entonces no es casual que una vez dado el golpe, un 60% de los desaparecidos en ese primer año de dictadura fueron cuadros sindicales. Porque realmente y además cuadros intermedios, ¿no, Roberto? Porque eran cuadros intermedios. Eran como la polea de transmisión entre las bases y la dirigencia que estaba en las secretarías generales de los sindicatos, ¿no? Digamos, se cortó esa transmisión, ¿no? Y pareció que en el 83 aparecieron los desfrisados, pero la dirigencia sin contacto con la gente de abajo, ¿no? Me pareció que esa fue muy inteligente, me parece, lo de la dictadura. No, por supuesto. Sangriento e inteligente. E igual, y en condiciones totalmente desfavorables, se creó la CGT de la Resistencia para precisamente pelear contra esa dictadura, y la gran mayoría de esos compañeros también están secuestrados o desaparecidos. Y la tercera cosa que quise demostrar en el libro, y que también creo que lo logré, es que en condiciones hartamente desfavorables, 1000-1, podríamos decir, se presentó lucha, y todos esos cuadros dejaron la vida por un principio, digamos, y por otro lado, para tratar de que esa dictadura pudiera tener un freno. De hecho, pensemos solamente una cosa: esa dictadura, que fue la más sangrienta, duró 7 años solamente en el país, por la resistencia que hubo, a la que hay que sumar, por supuesto, la barbaridad de estos tipos que hicieron la guerra de Malvinas
cuando eran más propensos a un arreglo con Estados Unidos e Inglaterra que a invadir nuestro territorio nacional usurpado. Pero bueno, duraron 7 años. Si vemos las diferentes dictaduras de América Latina para el mismo periodo, duplican o triplican la cantidad de años que estuvieron en el poder. Veamos Chile, recién ahora se está tratando de desarmar todo el andamiaje político y jurídico que dejó el pinochetismo, sin ir más lejos. Así que bueno, eso es un poco lo que trato de explicar en el libro. Bueno, con quien estamos hablando es con Roberto Baschetti. Nos vamos a ir a un corte, a escuchar un poco de música y volvemos en contadísimos minutos. Selvas hasta el fin, sale esta vez a penetrar en los jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. Unos brillos más tienden a brillar mientras la gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal de tu seguridad, el miedo de una noche que la naturaleza tiene voz. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal de tu seguridad, el miedo de una noche permanente, selva natural. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar, es mentira el silencio marginal. Si las luces se cruzan al azar. Bueno, y estamos de vuelta con Roberto Baschetti haciendo una recorrida por todos los años de resistencia y de lo que fue luego los años 70, los convulsionados años 70 que acaba de describir. Y para venir un poquito más para la actualidad, tomando la experiencia de todos esos años, atribuías muy bien, me parece, quizá los desencuentros que se daban dentro del campo popular y específicamente dentro del movimiento peronista, entre los diferentes sectores a los que Perón trataba de contener, tocándoles la música que cada uno quería escuchar como para que nadie se saliera del plato. Pero desgraciadamente se salió del plato, o por lo menos de lo que él pretendía, ¿no? Y se llegó a instancias de violencia entre sectores internos del peronismo, que creo que seguramente pudo haber influido lo que vos señalaste, pero debía haber algún contexto regional o internacional incluso que llevara a estas actitudes de violencia, porque era algo bastante común en aquel momento, la lucha armada organizada, si se quiere de alguna manera, a nivel popular, en contra del establishment y del poder oligárquico en cada país, ¿no? Porque después en causas reales, si uno visualiza por ahí la cuestión económica y social de esos años, de todas las dictaduras y gobiernos blandos, como bien marcaste,
y lo compara con la actualidad, Claro. creo que la actualidad es mucho más grave también, ¿no? En cuanto a lo socioeconómico, tenemos mitad de Sí, sí. los argentinos bajo la línea de pobreza. Es como que si uno trasladara y dice, bueno, ¿y por qué si aquella época hubo violencia y hoy estamos conteniendo y manejándonos de otra manera? ¿Dónde está el motivo de este? Porque esto es como dice el amigo Zaffaroni, es un genocidio por goteo lo que está viendo en la Argentina y en la región, no solo en Argentina, con los pobres, ¿no? Que realmente se van cayendo y van quedando fuera del mapa, y creo que hay generaciones que no se van a poder recuperar. Entonces, ¿por qué hoy la organización está conteniendo? ¿Cuáles son las causas para que no se caiga en lo que se cayó en los años 70? O si es que lo ves así. Mira, es muy difícil de explicar. Yo tampoco tengo una idea concreta. Yo creo, obviamente, que los tiempos cambian, que esa experiencia que terminó mal permite pensar que no es la correcta. Walsh en algún momento dice, nuestras clases, palabras más, palabras menos, nuestras clases dominantes siempre pretenden que nosotros no tengamos historia y que cada vez que comencemos algo, comencemos desprendiéndonos de todas las experiencias anteriores para caer en los mismos errores, digamos. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que se impone es una salida democrática como la que tenemos. De alguna manera, yo creo que el peronismo eso lo entendió, con sus aliados, algunos naturales, otros un poquito más forzados, pero bueno, la cuestión era evitar que el macrismo estuviera 4 años más en el poder, porque eso sí hubiera sido la desintegración total de nuestro país. Pensemos, y no soy yo el primero que lo dice, qué hubiera pasado con esta pandemia con un gobierno macrista, ¿no es cierto? Así que yo creo que la lucha está dada en términos democráticos y hay que darla. No por nada, la oposición, que cada vez es más una bolsa de gatos, que ya hasta no saben cómo nombrarse para digamos, no quedar descolocados, ya no son Juntos para el Cambio, ahora son Juntos, por ejemplo, porque saben que la otra palabra lo único que generó fue pobreza, marginación y mayor cantidad, digamos, de desastres para el pueblo argentino. No por nada ellos dicen que estamos a 7 escaños de ser Argenzuela, que sería una mezcla de Argentina y Venezuela. Cuando lo que podíamos decir nosotros que es al revés, nosotros estamos a 7 escaños de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, ya la tenemos en la de senadores, y entonces sí, teniendo mayoría en ambas cámaras, vamos a poder hacer una verdadera revolución democrática donde se pueda integrar a todos los argentinos en un país que lo único que pedimos es salud, trabajo, educación para todos, y después a partir de ahí generar otra realidad totalmente distinta y bajar esos índices de pobreza, como decía vos, que son totalmente alarmantes y que están más de desintegrar un país que de conformarlo, ¿no es cierto? Pero para eso tenemos que tener esas mayorías y yo creo que eso se va a lograr. Y ahí creo que va a ser muy importante el papel que va a jugar Cristina Fernández de Kirchner, que no por nada, todas las publicidades, si prestan atención a las publicidades que están saliendo de la oposición, la ven a ella como el cuco, como una especie de, una mezcla de Lenin y Fidel Castro escondida detrás, digamos, de bambalinas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importantísimo dar esta lucha y ganarla. Y ya cuando tengamos mayorías en ambas cámaras, ya no va a haber excusas para no hacer un cambio que favorezca a todos los argentinos. Y yo creo fervientemente que eso se va a hacer y se va a lograr. Quien dice esto y estamos compartiendo es Roberto Baschetti, que invitamos para... Roberto, vos tenés una página propia, personal, que se llama robertobaschetti.com y es muy emocionante, y también otros tantos adjetivos, ver que le has dedicado alfabéticamente una recopilación
de militantes peronistas revolucionarios, están ahí cientos y cientos, con una foto como mínimo, con una referencia más o menos extensa, con datos que a veces son cartas de otros, con una breve biografía. Realmente das testimonio con ese hacer del respeto y de la memoria. Y encontramos a gente que conocemos, hasta familiarmente, y a gente que ha trascendido por una militancia tal vez más, no sé si la palabra es notoria a nivel nacional. Así que invitamos a nuestra audiencia a que, aparte de que está tu bibliografía, pero bueno, personalmente, y creo que coincidimos nuestros compañeros, agradecerte eso porque creo que es una buena manera de hacer memoria. Sí, la página es www.robertobaschetti.com y una vez que la abrís hay un archivo que se llama Militantes Uno por Uno y están obviamente ordenados alfabéticamente. Y no tengo el número exacto, pero pasan los 5.000 ya, porque además voy incorporando los que van falleciendo ahora, ya sea por muerte natural, por COVID o por lo que fuera, porque me parece que además es una manera de recuperarlos a ellos, porque sobre todo, hablando de los asesinados y secuestrados desaparecidos, porque si una vez lo mató la dictadura y después, por razones X, sus familiares o sus allegados o quien fuera no hablan por qué los mataron, o sea, se murieron, desaparecieron, bueno, pero ¿qué hicieron? Entonces lo estamos matando dos veces. Una vez lo mató la dictadura por su acción política y una segunda vez lo matan por ocultar precisamente dónde militaban políticamente. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Y tengo muchas satisfacciones porque a veces me ha ocurrido, ahora menos porque ya todo más se sabe, pero muchos hijos o sobrinos de desaparecidos que me dijeron, mirá, por vos me enteré qué ocurrió con mi tío, con mi papá, cuando en casa dijeron que se había muerto en un accidente o nadie quería hablar del tema. Entonces eso me parece muy importante. Y después, también la otra cosa de la que me puedo sentir orgulloso es que ya fueron 4 veces que me llamaron de diferentes juzgados, de tribunales federales, para declarar por mi página, por algún compañero en particular o por alguna acción en particular. Y la última vez fue el año pasado en el famoso, digamos, juicio de la contraofensiva, donde también explayé y hablé y realmente tuvo mucha aceptación y tengo, digamos, el orgullo de decir que mucho del material que mostré permitió que muchos genocidas terminen en la cárcel hasta sus últimos días. Así que eso creo que es como tiene que ser, memoria, verdad y justicia, porque si fueron tan valientes para secuestrar y matar, que sean también tan valientes para decir a dónde están esos cuerpos, o al menos que digan que lo hicieron, y no que sean cobardes y se escondan como se esconden. Clarísimo, y también si querés compartirnos esa editorial, que seguro querés mucho, cómo se llama y cómo se accede a ella, donde hay muchísimos libros tuyos. Bueno, editorial Girones de mi vida. Vos recién dijiste el mail que yo ahora no lo recuerdo. @ Gmail, ediciones girones de mi vida @gmail.com. Exactamente. Ahí está. Porque ahí como estamos divididos en la logística, eso lo maneja mi mujer y yo estoy con la cabeza en otro lado. Pero ahí cualquiera que quiera ver qué libros hay o interesarse en este último, perfecto, inmediatamente le damos una respuesta. El libro no está en las librerías, salvo en la de La Plata, la de Campañaro, Ediciones de la Campana, y en la librería Norte, que está ahí en Callao y Las Heras, frente a lo que era el ingreso a la Facultad de Ingeniería. Bueno, después no está en ninguna librería. Usamos el boca a boca y la verdad que se colocó y se vendió muy bien en muy poco tiempo. Así que eso nos ayuda ahora a hacer una nueva edición, que a su vez, como la editorial es sin fines de lucro, la idea es después ya pensar en otro libro que les puedo decir que se va a llamar Movimiento Villero Peronista, y como subtítulo, Los condenados de la tierra dan pelea, en honor al libro de Franz Fanon.
Bueno, realmente muchísimas gracias, Roberto, por todas estas referencias. En la realidad nos has hecho un trazado muy importante por esto de buscar nuevas o buscar las respuestas. Y vamos viendo en el camino que todos vamos concluyendo en que esto de la unidad, aunque duela y a toda costa, es la única garantía de victoria, Sí, ¿verdad? Así que, hago bueno, mía tus palabras. Es así. Bueno, cerramos entonces, Alejandra, realmente muy agradecidos, Roberto, muy agradecidos a lo tuyo. Gracias, No, el Roberto. agradecido sinceramente Un capo soy yo. absoluto. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Esto fue Abrazo entonces enorme. Desmadejando con Roberto Baschetti. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, teniendo hacia la muerta a la vida.
triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Agosto trae un ciclo de entrevistas en Desmadejando Radio. La resistencia peronista y la militancia de los 70 en la voz de sus protagonistas. Desmadejamos con los testimonios y las reflexiones de Alejandro Quintana, Roberto Baschetti, Andrés Avellaneda y Jorge Alessandro. Ya sabes, los lunes a las 20 horas, Desmadejando Radio en FM Estación Sur. Bueno, y llegamos a un nuevo final de Desmadejando en Radio. Un nuevo lunes con todos los que y las que nos acompañan. Hoy tuvimos la segunda charla en este ciclo dedicado a la época de la resistencia peronista desde 1955 hasta los años 70, donde se produce la irrupción, finales de los 60, 70, de los jóvenes en la militancia del movimiento nacional, muchos de ellos provenientes de sectores medios de la sociedad. Un periodo que estuvo signado por el deseo del pueblo argentino de reencontrarse con su conductor, de esa consigna del lucha y vuelve, y por otro lado, el siempre presente sector de la oligarquía, ligado al partido militar fuerte en esas épocas, y a los partidos políticos liberales, tradicionales, liberales, que usufructuaban la posibilidad de acceder al gobierno con elecciones que habían nacido ilegítimas al ser fruto de la proscripción del movimiento nacional justicialista y de su líder en forma personal. En todos esos años confluyeron los distintos sectores del movimiento nacional, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, militantes de base, organizaciones, varias, que empiezan a plantearse la lucha armada. Ingresan sectores que ideológicamente obedecían a otras matrices de pensamiento, pero que visualizan que la liberación nacional en la Argentina en ese momento pasa por el pueblo peronista. Seguiremos analizando, como lo hicimos hoy con Roberto Baschetti, que nos ha enriquecido con información y, por cierto, con la lectura de la cantidad de libros que ha hecho. En las próximas charlas lo haremos con compañeros como Jorge Alessandro y Andrés Avellaneda. El primero, hoy vecino de esta ciudad de La Plata, hoy y ya desde hace muchos años, que fueron militantes de entonces, que pusieron su vida y su libertad al servicio del pueblo argentino y de Juan Domingo Perón. Trataremos de seguir indagando y que nos cuenten cómo surgieron las distintas agrupaciones políticas que reconocían a Perón como el conductor de ese movimiento. Le preguntaremos qué fue lo que sucedió para que se produjera en determinado momento un desencuentro entre el líder y esas agrupaciones mayoritariamente de jóvenes que hicieran que alguno de esos sectores planteara simbólicamente la ruptura al retirarse de Plaza de Mayo, en un acto donde hablaba Juan Perón. Retomar la lucha armada, incluso vigente del gobierno electo con el voto popular mayoritario. ¿Qué lo llevó a tomar ese camino? ¿Cómo fue que se desencadenó en esto? Queremos saberlo, queremos que lo cuenten y queremos que todos escuchemos y empecemos a debatir cómo fue esto, porque es una historia quizá no saldada del todo. ¿Cómo vieron y cómo vivieron ellos,
nuestros entrevistados, nuestros invitados, los años de la dictadura cívico-militar y cómo fue que vivieron la vuelta al proceso democrático. ¿Cómo vieron y cómo ven a esa democracia del año 83 en Argentina? Y el camino de esa democracia hasta hoy. ¿La consideran popular? ¿La consideran que tiene diálogo con sus líderes? ¿Qué creen del peronismo hoy en el 2021? ¿Cómo ven las generaciones millennials este movimiento peronista? ¿Lo entienden? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo ven? ¿Le ven futuro? ¿Cuál es hoy la disyuntiva que se nos plantea como pueblo? En alguna época fue liberación o dependencia, hoy sigue siéndolo. Y en todo caso, ¿es con un proyecto nacional o es con una gestión gubernativa que mira la diaria? ¿Es con los organismos de préstamo internacional? ¿Es solos en América Latina? ¿O es con el objetivo de la unidad de todos los pueblos de Sudamérica? ¿Cómo juegan en estas relaciones internacionales los organismos que reúnen a los países americanos como la Organización de Estados Americanos? ¿Qué papel está jugando la OEA? ¿Es viable un país con la mitad de su población empobrecida, como pasa hoy en Argentina? ¿Cómo se inserta ese pueblo que mayoritariamente está perdiendo el tren de la formación en los nuevos desafíos y ante los nuevos desafíos tecnológicos ligados al empleo y a la industria? ¿Cómo se generan los nuevos puestos de trabajo? ¿Con mayor flexibilización y baja del costo laboral? ¿O esto es una falacia? Y hay que imaginar y buscar un sistema económico que juegue en el margen del capitalismo financiero. ¿Qué rol juegan los movimientos sociales en esto? ¿Qué rol juegan los sindicatos, que son los que representan el trabajo registrado? Bueno, estos y otros temas seguiremos charlando con nuestros entrevistados los próximos 2 lunes. Una etapa del programa siempre dedicada a la ilustración de este proceso histórico del que ellos fueron protagonistas y otro como lo ven hoy. Y seguiremos entonces charlando los próximos 2 lunes de esta temática. Abrazo a todas y a todos los que nos acompañan cada lunes. Hasta el próximo lunes. Un abrazo grande. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube o por correo desmadejando@gmail.com.